Sí, sí. Bueno, yo quiero agradecer esta invitación y la oportunidad de poder dirigirme al público asistente, y quiero decir tres cosas y voy a tratar de limitarme al tiempo que se ha dado, ¿no? La primera, que estas reflexiones que se han hecho son muy útiles para nuestro quehacer en América Latina y en particular en mi país, en el Perú, y a la vez quizás algunas de las reflexiones que quiero hacer sean útiles para lo que sucede en este continente norafricano que mira a Europa y también al mundo y a América Latina. Lo primero que quiero decir es que el hecho de haber planteado una reflexión de Marruecos al 2030 en el espacio del Magreb es ya una cosa importante. Les digo porque lo conozco, en nuestros países son muy raros este tipo de reflexiones. Se dijo al inicio que habían tres escenarios que podría enfrentar Marruecos en estos tiempos. Uno, el reactivo, o sea, ver qué está sucediendo y reaccionar frente a eso. Dos, quizás el escenario más ultraliberal, aquel en el cual el mercado se ocuparía de arreglar los problemas y, como decimos los economistas, de asignar los recursos. Y el tercero, aquel de un crecimiento o una apertura guiada, maîtrisée, como se dice en francés. Y digo que no podemos más que concordar con este último escenario, que fue el que se escogió y el que salió aquí en la síntesis, porque hemos vivido en América Latina tanto un escenario bastante proestatal, aunque con la mayor tasa de crecimiento, como lo ha dicho Porfirio, y también el escenario liberal, en el cual todo el sentido se le daba a lo privado, que es el llamado consenso de Washington. Y lo que hemos aprendido, y dice también el Banco Mundial que lo ha aprendido, es que tiene que haber un nuevo equilibrio entre Estado y mercado. Tiene que haber y tiene que ponerse el péndulo al medio. ¿Y por qué? Porque existe exclusión social, que no es solamente una cuestión económica, sino es una cuestión política, es una cuestión cultural, es una cuestión que viene de mucho tiempo atrás. Y entonces, si entendemos eso, el crecimiento no lo es todo, el crecimiento económico, digo. El crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente. Y por eso es que en muchos de nuestros países puede haber habido crecimiento, puede haber habido bonanza macroeconómica, pero al mismo tiempo hay lo que se llama malestar microeconómico, o lo que en algún momento Stiglitz dijo que era el malestar en la globalización. Entonces, ese malestar tendría que tener y tendría que enfrentar, pensamos nosotros, un nuevo consenso que no tiene por qué ser necesariamente un nuevo modelo, no tiene por qué ser copiado. Tiene que haber un consenso en el cual hay roles diferentes para el sector privado, para el mercado, para el Estado. El Estado tiene que intervenir para redistribuir, para la educación, para la infraestructura, para la salud, para el capital humano, como se ha dicho. El mercado no va a llegar ahí. Ese es quizá uno de los sitios donde hay un rol subsidiario del Estado. El otro punto es que, y esta reflexión quisiera que pudiera transmitirse a nuestros amigos acá, es que América Latina viene creciendo estos últimos años como producto de la coyuntura internacional, y en gran medida las exportaciones son de materias primas, precios de petróleo, precios de minerales. Salvo excepciones, seguimos siendo dependientes de eso. CEPAL nos dice en su último informe que, salvo Costa Rica, Brasil y México, los enormes superávits se deben a ese tema. Y entonces sucede una cosa muy particular, que en medio de esa bonanza, nuestros gobiernos, por los problemas que tienen, por los estados, no tienen capacidad de gasto. Hay mucha inversión que se puede hacer y que se programa y que no puede ser llevada adelante por los estados. Entonces, me parece que el hecho mismo de tener un estado importante lo es tanto para la integración regional como para llevar a cabo la agenda interna. Y ese es el último punto sobre el cual yo quisiera
hacer énfasis. Los recursos naturales, el petróleo, los minerales, la pesca, hoy día vuelven a estar al centro de la agenda. Pero estos recursos naturales debiéramos verlos no como una maldición cuando tienen un buen precio porque hay demasiado ingreso y eso hace que querramos vivir de las rentas, sino como una palanca para que nos inserten en el siglo XXI, en la educación y el conocimiento. Chile lo ha hecho, su regalía está integralmente destinada a un fondo de desarrollo tecnológico. Entonces, este es el tema. El tema es cómo tenemos un Estado nacional que nos plantee las tareas internas y que al mismo tiempo nos plantee la agenda de la integración regional. Y termino diciendo lo siguiente. Hay un punto que no hemos discutido acá, quizá porque no corresponde, pero estamos viviendo un momento de la situación económica internacional que después de 6 años de crecimiento está entrando en problemas. No se sabe si habrá aterrizaje forzoso en Estados Unidos o si habrá un aterrizaje más suave, cómo será esto con relación a la China, pero podría ser que los años que vienen no sean de vacas gordas, sino de problemas más serios. Lo que quiere decir que para muchas de nuestras economías, que dependen de esas materias primas y que dependen de esos buenos precios, vamos a tener un contexto económico distinto, ¿no? Entonces, me parece que este tema, el rol del Estado, el rol del mercado, el rol del sector privado, nuestra agenda interna para poder encontrar una solución a estos problemas, deben ser algo sobre lo cual también quizás debiéramos reflexionar. Muchas gracias. Sí, merci pour cette intervention courte mais bien intéressante. Malheureusement, on aurait pu l'avoir avant, on aurait discuté, et c'est tant mieux. Maintenant, on passe aux questions, s'il vous plaît. Monsieur Lazarev. Okay. Merci. Bon, je vais essayer vraiment de poser les questions. J'aurais voulu le faire ce matin, je ne l'ai pas fait, et cet après-midi, après tout ce qui a été dit, les choses sont claires. Le scénario est fondé sur 3 points. D'une part, l'économie de la connaissance va créer des emplois avec l'innovation, avec des métiers qu'on ne connaît pas encore. Premier point. Deuxième point, la base, c'est la formation, c'est l'éducation. Le troisième point, c'est que l'Europe elle-même qui vieillit va avoir besoin de cadres et qu'il y a un vivier de cadres qui est au sud de la Méditerranée, bien entendu. Ça suppose donc qu'on ait des ressources humaines qui soient formées. L'ambassadeur Abouyoub a rappelé que la catastrophe, c'est l'éducation. Bon, cette éducation maintenant par rapport au scénario, nous n'avons pas le temps. 2030, c'est dans 23 ans. Les réformes de l'enseignement vont trop lentement. Donc il faut un électrochoc. Il faut un électrochoc et les pays qui ont réussi devraient pouvoir aider le Maroc à changer quelque chose brutalement dans le système d'enseignement, en recyclant les professeurs, en transférant, en échangeant des élèves, en améliorant le bilinguisme qui est catastrophique et qui ne permet pas de s'intégrer dans cette économie de la connaissance. Il y a quelque chose qu'il faut faire très rapidement. Ma question, est-ce qu'avec l'expérience qui a été faite en Espagne, qui a été faite au Portugal, avec peut-être celle de l'Italie, celle de ce qu'on fait en France, est-ce qu'on peut imaginer une action rapide, immédiate, forte, pour que le scénario soit jouable. Sans ça, il ne sera pas jouable. Merci. Monsieur Embarque. Une minute, y ya, monsieur. Gracias. Yo tengo una pregunta para Felipe, otra para Felipe también y le el fait señor de parler Abouyoub. en espagnol ne te dispense pas de faire court. Alors, je vais parler en français pour être plus long dans ce cas-là. No, tengo una pregunta para los señores, el señor Felipe, Abouyoub y el presidente Radi. Es sobre la región y la integración euromediterránea. Yo me ocupo, tengo la tarea de contribuir al desarrollo de la región del oriental de Marruecos, que tiene la particularidad de tener una fachada sobre el mar Mediterráneo y de tener también una frontera con Argelia, un problema fronterizo, porque la frontera fue más tiempo cerrada que abierta desde las independencias de los países.
Pues esta región fue leída geográficamente desde el centro y con esta manera de leer la geografía se planteó siempre el problema de la frontera. Leyéndola del norte al sur, del sur al norte, tenemos una región que tiene ventajas competitivas, tiene porvenir, tiene infraestructuras importantes, un puerto, 2 aeropuertos internacionales y tiene un papel a jugar en el espacio euromediterráneo. ¿Cuál es, según vosotros, el porvenir de esta análisis, de esta capacidad de las regiones de Europa y del espacio euromediterráneo para tener un desarrollo particular en un momento donde Marruecos, como Europa, se dirige hacia una política de regionalización voluntaria, potente, que da a la región todo su papel, todas sus posibilidades para el desarrollo de los países. Très rapide, c'est un commentaire de monde. L'importance de ce forum, c'est de valoriser beaucoup plus 2030 que 2008. C'est une manière différente de vivre ce changement. Cela veut dire que, à mon avis, le message plus fort, c'est qu'il y a 2 tâches décisives. Globaliser la globalisation, démocratiser la démocratie. Et on ne peut pas faire l'une sans l'autre. Ce qui pose une question décisive qui est un nouveau État. Un État charnière entre ces 2 aspects qui sont décisifs. Ce que nous avons discuté, c'est 2030, un Maroc moderne, une société juste, une économie compétitive, une population éduquée, un État efficace. Dans un bloc transnational, Méditerranée et Atlantique, un pôle relevant dans la globalisation. Ça pose une question politique. Ce type d'État, un État charnière qui est capable d'être plus agile, plus efficace, liant ce qui est séparé maintenant, compétitivité, cohésion, la question des trains et des wagons, ce qui pose la question définitive qui est les principes décisifs, à mon avis, pour cela, c'est parlons personne, parlons capital humain, c'est autonomie, compétence, responsabilité. Ce qu'on construit avec un effort et pas ce que quelqu'un nous donne. Et c'est pour cela que l'intervention de Christophe Van Boark est décisive. Ce qu'il nous a dit, c'est, bon, d'ici à 2030, c'est une génération. Alors, préparons cette génération. C'est 25 ans d'efforts dans tout le monde pour avoir les protagonistes qui peuvent faire le choix qui est, à mon avis, le choix correct. Entre société d'information, société de connaissances et société d'apprentissage, ce qui est véritablement stratégique et transformateur, c'est la société d'apprentissage. C'est ce qui lie l'information à la connaissance centrée dans les personnes. Alors, c'est ce commentaire de monde que je mets. Je crois qu'un message fort de ce forum peut partir de cette conclusion et nous donne une chose encore plus forte en identité. C'est que, de mon côté, portugais, ibérien, européen, méditerranéen, atlantique et du planète Terre. Nous ne pouvons pas, en Europe, au Maghreb, dans l'Atlantique, en Amérique latine, ne pas être, comme d'autres, des protagonistes de ce qui va se passer dans notre planète. C'est ça, globaliser la globalisation et démocratiser la démocratie. Merci bien. Oui, j'ai une question très courte pour Felipe González. On voit bien tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir atteindre l'horizon de 2030. Sur tout le séminaire, il n'y a que 3-4 personnes qui ont abordé la question du leadership. Monsieur l'ambassadeur, vous en avez parlé, l'amiral en a parlé, et on a l'impression que tout le monde a peur d'utiliser ce terme-là. Tout le monde a peur d'utiliser ce terme-là.
Alors on assiste bien à un retour du politique, on en a parlé, mais je pense qu'il faut plus. Un pays comme l'Espagne a vécu après l'ère Franco, a vécu une impulsion très très forte et aujourd'hui est sur des logiques de leadership en Europe. On le voit bien dans le monde des affaires et on le voit bien au travers de l'Union européenne. Alors, moi j'aurais aimé entendre de la part de Felipe González quelle est cette petite vibration particulière qu'il faut injecter dans un pays, dans un peuple, au niveau d'un État, pour faire en sorte qu'au-delà le retour du politique, on aille vers cette dimension que tout le monde tourne autour, mais qui est celle d'un leadership qui s'affiche et sans lequel il n'y a aucune initiative audacieuse qui tient aujourd'hui face à tous ces affrontements de blocs et ces affirmations identitaires que nous avons malgré la globalisation partout dans le monde. Merci. Je ne pose pas de questions. Je voudrais simplement, puisqu'on est à la fin, remercier au nom du Sénégalais de nous avoir associés à cette très belle opportunité. Et je tiens aussi à vous féliciter, puisque c'est une première, je crois que c'est une première en Afrique. Vous encourager, il faut poursuivre, aller de l'avant. Vous savez où vous allez. Merci. Vous savez où vous allez, donc ne vous laissez pas divertir. Allez-y et on est là pour vous accompagner, pour vous encourager, pour vous soutenir. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos encouragements. Monsieur le Président, autorité, je n'ai pas de questions à poser car les interventions étaient tellement claires que je crois ont été exhaustives. En tant qu'Italien, j'ai le besoin d'exprimer le plus grand remerciement à vous, Président, à ce grand pays, d'avoir envisagé un parcours, dirais Brodel, de longue durée, qui nous permettra, surtout à nous, les Européens, de renouveler notre histoire en la déplaçant du lieu de la domination vers les lieux de l'amitié et de la coopération. Merci. C'est un message qui part de mon âme et de mon cœur en tant que connaisseur du Maghreb depuis presque 50 ans. Merci. Je vous remercie pour ça et je vous reconnais la titularité à gérer ce moment, cette époque nouvelle de coopération. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci por vos encouragements. Juan. Sí, voy a hacerlo en español, aprovechando la enorme experiencia que hay en este panel y aprovechando también, aunque lo mencioné ayer, el tema que voy a hablar. Las economías, vamos, simplemente preguntar, las economías de los países en vías de desarrollo están auténticamente noqueadas en el sentido de que vienen de una época del consenso de Washington, del ajuste estructural, en el que han perdido la capacidad, en muchos casos, una capacidad de liderazgo, una capacidad de intervención. Y estamos hablando del nuevo papel del Estado. Yo lo que quiero decir nada más es esto. El crecimiento económico parece ser que no tiene mucha importancia. El comercio, además, incluso parece ser que tampoco tiene tanta importancia. El capital humano sí. Estamos de verdad, mi pregunta es la siguiente, ¿por qué consideramos que el capital humano es lo más importante y en la agenda internacional no hablamos de la nueva división internacional del trabajo, de la integración en las cadenas de valor y de todos los aspectos micro y meso? Y seguimos todavía con el antiguo reflejo macro. Esa es mi pregunta para los que están en el panel. Gracias. Gracias. Solamente una reflexión muy breve y muy sencilla en relación con la afirmación que hizo Felipe González, que a quien respetamos mucho en México por su visión de largo plazo, de futuro. Él habló que no tiene ninguna duda acerca de que tarde o temprano se dará la integración de América Latina. Quiero pensar aquí, no puedo irme sin expresarlo, que yo también no pierdo la esperanza de esa integración, pero que será fundada en la cooperación y no en ningún consenso que venga del norte, ya sea consenso de Washington, cualquier consenso, porque el consenso de Washington
establecía un prerequisito: poner la carreta delante de los bueyes, cambiar el Estado por el mercado, que el mercado iba a solucionar la mano invisible, iba a solucionar todos los problemas, que el bienestar vendría exportando más. Ahora están espantados. En Estados Unidos, el profesor Huntington acaba de escribir un libro que hay que leerlo, que se llama ¿Quiénes somos? Los hemos invadido. Solo México les envía 500,000 de ciudadanos al año. Algo no funcionó con ese consenso, porque lo único que estamos exportando es mano de obra, y no solo campesinos. Mis hijos se fueron a Estados Unidos porque no les damos empleo. La globalización, yo decía, no tiene rostro humano. No es que esté en pro o en contra, porque admiré mucho aquí el embajador Muñoz Ledo, fue un actor esencial para la incorporación de China a la globalización, hace 35 años. Con una simple frase sencilla los incorporó a Occidente, que era intolerable y que era necesario respetar la soberanía de China, que no había dos. China se incorporó, aprobó las circunstancias, pero jugó con los elementos y no se incorporó al consenso de Washington de manera ortodoxa. Ahora lo vemos creciendo. Yo aquí traía un documento que quería leer, pero veo un espíritu aquí. Yo vine a aprender de ustedes. Yo les decía a un amigo en broma que yo no venía como amigo. Entonces, ¿cómo venía? Que yo no vengo como amigo, vengo como hermano, porque de aquí venimos. De aquí viene nuestro origen y no es retórica. Lo digo con mucho sentimiento. Que tenemos que pensar en estas ideas, porque aquí está el espíritu de Jean Monnet. Aquí está el espíritu de Robert Schuman. Necesitaron 50 años. Fue un largo proceso para la integración, objetivos comunes. Quiero hacer ese comentario porque América Latina, desde luego, observó con atención la incorporación de España, la incorporación de Portugal, y veo también, afirmo con Felipe González categóricamente, que veo la integración de este norte de África, pero que no debe ser solo, sino todo el continente. Tiene enormes recursos, que hay que hacerlo con una visión integral continental, no solo el Magreb. Ese es mi comentario. Merci, merci mon cher frère. Je souhaiterais, si c'est possible, que votre intervention écrite puisse être donnée au secrétariat qui la diffusera, et je vous en remercie vivement. Comme nous sommes vraiment vers la fin, je m'excuse si je redonne une question, la parole à l'un, je vais être obligé de la donner à d'autres. Je peux la donner à ces deux messieurs, mais à condition que ça soit 1 minute. Si, alors, 1 minute passée, j'arrête. Ben, je demanderai à ce moment-là. Autrement, je vais indisposer très sérieusement nos amis qui ont bien voulu venir participer à cette table ronde. Alors, s'il vous plaît. 1 minute. Une minute. Alors, 4 questions. La première question. Non, une. Mais très courte, hein. Non, très courte. Une question posée à l'amiral Jacques. Non, s'il vous plaît, une seule question générale. Une question. Alors, quel type de pression, certes amicale, mais forte, peut exercer l'Union européenne, notamment pour amener les récalcitrants à l'unité du Maghreb à s'engager dans ce processus? Question un peu naïve, mais peut-être à dessein. Il n'y a pas de question naïve. S'il vous plaît, les questions les plus naïves cachent souvent... S'il vous plaît, alors là, 1 minute, voilà. Merci, Monsieur le Ministre. 1 minute, bien sûr. Ma question s'adresse à Sil Habib Ben Yahia. Merci beaucoup.
Vous nous aviez parlé tout à l'heure de la réalité, non pas de la virtualité du Maghreb arabe. Et vous aviez cité un certain nombre de secteurs d'activité. Mais vous n'avez rien dit sur la justice. Certes, le capital étranger, pour le capital étranger, la justice... Donc la justice. Oui, mais... Alors, laissez-moi, monsieur le ministre, ma question. Est-ce que la Cour de justice maghrébine, qui est prévue par le traité de Marrakech de 1989, a-t-elle la chance de voir le jour, dans un tel cas, est-elle viable ou non par rapport aux expériences des juridictions supranationales qui existent à la fois en Europe et en Afrique? Malheureusement, parce que j'ai eu une expérience de la Cour suprême en matière d'ouverture maîtrisée, dont parlait tout à l'heure M. Emilio, mais malheureusement, vous ne me donnez pas le... C'est pas que moi j'aurais bien voulu, mais simplement il y a une contrainte de temps. Alors je vais demander tout simplement, et s'il le veut bien, à M. le Président, Felipe González de ce qu'il peut pour répondre. Merci beaucoup. Oui,